Para impulsar la micro, pequeña y mediana empresa y recuperar millones de empleos, el Senado aprobó la Ley de Emprendimiento. Se robustece la democracia. Aprobada reforma al Código Electoral que brindará mayores garantías y transparencia en elecciones. Agilizar las negociaciones con farmacéuticas para comenzar la vacunación contra el COVID-19 en el primer trimestre de 2021 es el llamado desde el Senado. Teletrabajo y trabajo en casa, adaptados durante la pandemia, llegaron para quedarse. Senado reglamentará estas dos modalidades. Buena noticia para las regiones. Aprobado incremento de honorarios por sesión para concejales, quienes ganen menos de un salario mínimo mensual. Reactivarte es una realidad. Los protagonistas de la economía naranja serán beneficiados con ley que recupera sus trabajos afectados por la pandemia. Buenas noches. Comenzamos con una buena noticia para los emprendedores. Para impulsar la micro, pequeña y mediana empresa y recuperar millones de empleos perdidos por la pandemia, la plenaria del Senado aprobó la Ley de Emprendimiento. El propósito del legislativo es establecer el marco regulatorio que propicie la creación y sostenibilidad empresarial. Entre los ejes que contiene la norma están la formalización, la justa competencia, el financiamiento y la inversión. La nueva ley de emprendimiento está diseñada para que todos los emprendedores, sin importar el tamaño de sus negocios, accedan a sus beneficios. Facilitará el nacimiento de nuevos emprendimientos, disminuyendo la tramitología, brindará acceso a créditos con bajos intereses y capacitación para ayudar a crecer sus negocios. Una de las barreras de acceso para un emprendedor, para una persona que está creando empresa, es esa cantidad de trámites que tiene que hacer en Colombia. 2, tarifas diferenciales, el impuesto de registro, registros sanitarios del INVIMA, que es muy importante también para los emprendedores. Con la nueva ley, los emprendedores podrán acceder a financiación, lo que hoy es un obstáculo para muchos. A través de Impulsa Colombia podrán contar con créditos a bajo costo, de forma rápida y oportuna. Por ejemplo, hoy le estamos ofreciendo unas líneas de crédito muy importantes para independientes con tasas soportadas por nosotros y con garantías del fondo. El proyecto de ley les va a permitir que a través de Impulsa encuentren perfectamente claros cuáles son los instrumentos de apoyo, a veces capital semilla, a veces acompañamiento. Otro aspecto importante de la ley es un acceso especial para que las micro y pequeñas empresas puedan competir en las compras públicas, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. Esa flexibilización normativa va a permitir y posibilitar, por ejemplo, que esos pequeños y medianos empresarios puedan contratar con mucha más facilidad con el Estado. La educación es otro de los ejes fundamentales de la ley. Se creará la cátedra de emprendimiento en los colegios, habrá capacitación a través del SENA y convenios con universidades. Consultorios empresariales, una opción de grado, hacer un emprendimiento, la capacitación docente en emprendimiento y la doble titulación, técnico y bachiller y enfocado también en emprendimiento. Esta ley pasa a sanción presidencial y aseguran los senadores será fundamental el próximo año en la reactivación económica y la generación de empleo. Un proyecto del Gobierno y de Cambio Radical fue aprobado en las comisiones séptimas de Senado y Cámara para reglamentar el trabajo en casa. Lo aprobado busca también establecer las normas del teletrabajo con las debidas herramientas tecnológicas y garantías laborales. ¿Qué diferencia existe entre el trabajo en casa y el teletrabajo? En la siguiente nota les contamos. Debido a la pandemia, cerca de 6 millones de colombianos debieron recurrir al trabajo en casa. Es por esto que un proyecto de ley busca reglamentar esta nueva modalidad de trabajo. La necesidad de incluir en el ordenamiento jurídico una normatividad que garantice, que cree las reglas, los procedimientos, los deberes y las obligaciones del empleador y de los trabajadores cuanto ante situaciones ocasionales, excepcionales y especiales que de manera transitoria deban desempeñar los labores los trabajadores del sector público y del sector privado por fuera de su sitio de trabajo. Actualmente el país cuenta con una reglamentación para el teletrabajo, pero no para el trabajo en casa, el cual tiene varias diferencias. A diferencia del teletrabajo, el trabajo en casa no es una nueva modalidad laboral, es una habilitación que se da por un acuerdo entre el empleador y el empleado,
que se da de una manera excepcional, ocasional, por circunstancias extraordinarias, en donde hay una temporalidad de 3 meses prorrogables por 3 meses adicionales. Otras de las diferencias del teletrabajo y trabajo en casa son: trabajo en casa. No necesariamente se debe hacer uso de la tecnología para cumplir con las labores. Respeta los derechos, obligaciones del trabajador y establece una jornada laboral. Teletrabajo. Es indispensable el uso de la tecnología para llevar a cabo las funciones. No reconoce recargos nocturnos, horas extras ni se establece una jornada laboral. Todos los derechos de los trabajadores se respetan. En esta habilitación, como ha quedado en las propuestas, de ninguna manera se puede violentar, cambiar el contrato de trabajo, se respetan todos los derechos adquiridos. La regulación actual del teletrabajo permite garantizar la cobertura en riesgos laborales de los teletrabajadores, no así la de los trabajadores en casa. Viene ahora el reto importante ante la magnitud de necesidades de atención de trabajo remoto, reglamentar lo que se viene ahora como el trabajo en casa que tenemos en este momento. La propuesta también contempla un auxilio de conectividad para las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos y el derecho a la desconexión laboral a fin de que se respeten los tiempos de descanso y horarios laborales. La llegada de la vacuna contra el COVID-19 al país luego de la sanción de la ley es una realidad. Dicen los senadores que el paso a seguir es agilizar las negociaciones con las farmacéuticas para que en el primer trimestre de 2021 comience la inmunización. La ilusión de la llegada de la vacuna al país es tema de interés de todos los colombianos. Con la aprobación en el Congreso de la ley que faculta presupuestalmente al gobierno para su adquisición, se espera que su suministro comience el primer trimestre del próximo año. Hoy hemos visto con mucha publicidad la vacuna de Pfizer. Faltan que se pruebe la vacuna rusa, la vacuna china y de otros países que también están en la competencia por el libre mercado. Creo que esa competencia va a hacer que llegue más rápido las vacunas a nuestro país. La ley le permite además al gobierno negociar de manera directa la vacuna con los fabricantes. Para los senadores, su adquisición es una prioridad. Y es un esfuerzo que debe hacer el gobierno colombiano, valga lo que valga, para adquirirla rápido, porque es la única vía, la inmunización a través de la vacuna para volver a la normalidad. Nos ahorramos muchos recursos en vidas, nos ahorramos muchos recursos en atender la epidemia. Entre más rápido se haga la inmunización, que será gratuita para todos los colombianos, aseguran los senadores, el país podrá reactivar su economía. Para que la gente se pueda vacunar y podamos retornar a la normalidad, y hago esta salvedad. Cuando no había vacuna, lo único que podíamos hacer era ponernos máscaras y hacer distanciamiento social, pero es que ya el tratamiento es la vacuna. O sea, un día que nosotros no tengamos la vacuna, es un día más que vamos a tener que tener máscaras y estar aislados. Los senadores le pidieron al gobierno que avance rápidamente en las negociaciones para adquirir la vacuna, lograr la inmunización y así prontamente los colombianos se puedan volver a abrazar. Saludo a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, muy buenas noches. A propósito de la vacuna, ya comenzó el trámite de un proyecto para robustecer la investigación científica. El Senado escuchó a expertos nacionales e internacionales y consolidó la iniciativa encaminada a la seguridad farmacéutica nacional. La pandemia dejó evidenciado que Colombia no cuenta con un sistema robusto de investigación científica y que en el caso del COVID-19 debería estar aportando datos e incluso soluciones de una posible vacuna contra el virus. Es por esto que el senador Iván Agudelo radicó un proyecto de ley para generar una política de investigación científica que lleve a la seguridad farmacéutica. Poder impulsar y liderar la construcción de un gran centro de ciencia, un gran instituto de ciencia dedicado a toda la formulación, revisión y fabricación también de gran parte de los insumos que necesita Colombia. La base de la ley científica se recopilaron durante la audiencia pública de seguridad farmacéutica en la que tuvieron asiento la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, científicos de 12 países, economistas y catedráticos. Nos demoramos mucho en hacer las cosas y hemos perdido la capacidad, como ya se ha dicho varias veces, en Colombia se producían vacunas hace 30 años, ahora no tenemos esa capacidad. No le dedicamos suficiente esfuerzo ni financiación a la ciencia y a la educación
y eso hace que nos encontremos en situaciones como estas. Producto de las audiencias públicas y de las experiencias, se escribió el libro Colombia hacia una seguridad farmacéutica, que le mereció al senador Agudelo el reconocimiento del Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL. Es una línea de base definitiva para que en el trazar de la política pública que se venga en los próximos años pueda tener elementos más contundentes, elementos no de opinión, sino realmente que han sido producto de la investigación. Según el senador Iván Agudelo, el proyecto busca dotar de las herramientas necesarias a los científicos colombianos para que puedan intercambiar conocimiento con países de Europa y con Estados Unidos, que permita desarrollar ciencia y tecnología científica a largo plazo. Avanza la reforma al Código Electoral, la cual trae cambios sustanciales en todo el proceso democrático. El debate y su aprobación marca un cambio en las elecciones, el cual se enfoca en brindar mayores garantías y transparencia electoral. Colombia necesitaba una modernización electoral que brindara mayor seguridad y transparencia en las jornadas de elección popular. Ante este reto, el Senado aprobó el proyecto que traerá trascendentales cambios y modernizará la democracia. Se aprobó después de 30 años de atraso un código electoral moderno para el siglo XXI. No es perfecto, pero contiene muchas normas que evitarán el fraude, que garantizarán el control del software, que garantizarán la paridad de género y además poner en cintura a las encuestadoras que abusan manipulando la información. Un cambio histórico que trae este código es el de la paridad de género, que establece que las listas en donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular sean conformadas como mínimo por mujeres en un 50%. Estamos frente a un gran acontecimiento, logramos una gran conquista en materia de derechos para las mujeres de Colombia. Las mujeres hemos sido históricamente discriminadas y lo que se está haciendo, lo que se logró con esta acción es justicia. Uno de los lunares que le ha hecho daño a los procesos electorales ha sido la llamada transhumancia electoral, conocido como el trasteo de votos. Con el nuevo código se genera más control para que esto no ocurra. Lo bueno de la reforma al Código Electoral es el salto tecnológico en los procesos electorales en Colombia, el control a la transhumancia, es decir, aquellos municipios en donde hay más votantes que habitantes, un fenómeno crónico. Se va a acabar el tema de la transhumancia. ¿Por qué? Porque usted dice dónde vive y automáticamente le dicen dónde queda realmente el puesto de votación suyo. Lo que tiene que ver con los escrutinios. Actualmente los escrutinios parece que no le importará nada a nadie, pero es la base legal. ¿Por qué lo digo? Porque los escrutinios van a tener un software especial. Van a haber unas auditorías en tiempo real. En el texto, que contempla más de 260 artículos, se abre la puerta al voto electrónico mixto, el cual será implementando gradualmente. Por ahora, esta iniciativa pasa a conciliación entre las cámaras para luego ser aprobada definitivamente. En la frontera con Venezuela, la crisis sanitaria llama la atención de las autoridades por el aumento de contagios. Senadores de la región y autoridades locales insisten en los protocolos de bioseguridad y en el aislamiento voluntario selectivo. Nuestro periodista Jairo Jacome está en norte de Santander. Jairo, buenas noches. ¿Cuál es el panorama? Buenas noches, pues nos encontramos en el Malecón, en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. Nos desplazamos para averiguar por qué las altas cifras de contagios de COVID-19, y esto fue lo que pudimos encontrar. Esta es Cúcuta en la frontera. Sol, comercio, su gente alegre. El paso legal cerrado. Las autoridades ejerciendo el control sanitario. Allí las normas son de estricto cumplimiento para pasar desde Venezuela a territorio colombiano. Pero entonces, ¿por qué Cúcuta es la ciudad más crítica en contagios de COVID-19 en el país? Esta es la realidad. Por trocha, por el río, por fincas durante todo el día pasan sin ningún control, sin protección, sin guardar el distanciamiento personas desde Venezuela hacia Colombia, evadiendo a las autoridades para no ser detenidos por migración. Y esta es la constante todo el día, todos los días. Ancianos, niños, mujeres en embarazo buscan el hueco por donde pasar. Los que pasan por frontera legal. El tema del COVID, en su cuadra, ¿cuántos han fallecido? Bueno, por el sector de Cayetano hablando como 4. Realmente da tristeza. El desorden es increíble. Vamos a tener que volver a las medidas coercitivas. Ya se decretó el toque de queda, ya se
está tratando de analizar la posibilidad de comenzar a cerrar nuevamente la ciudad. Desde el Senado piden que la ciudadanía tome el control y medidas de autoprotección, pues ya camas de UCI son pocas las disponibles. Tenemos que entender que esto es una pandemia, es una condición general y no podemos descuidarnos, no podemos perder las condiciones. Y desde los gremios, medidas antes que sea tarde. Que ya es hora de aplicar sanciones a los indisciplinados en la ciudad y en el departamento, porque aquí lo que está en juego es la vida, pero sobre todo, lo hemos pedido también, está en juego la salud económica del departamento. Por eso, mientras algunos esperan la ayuda divina y lo divino cuida la ciudad, en los próximos días se definirá si endurecen las restricciones en la ciudad para evitar estas imágenes y disminuir el contagio de COVID. Y el departamento de Norte de Santander es quizá uno de los más afectados económicamente. Por eso una iniciativa para reactivar la economía en la región hace tránsito, pero han llegado a la conclusión que de nada sirve todo esto si la misma ciudadanía no toma medidas y se protege para disminuir las cifras de contagio de COVID-19. El proyecto que crea el Fondo para el Desarrollo Integral y la Reactivación Económica para Cúcuta y su área metropolitana financiará programas que generen beneficios económicos y sociales a los norte santanderianos, que reactiven la economía y mejoren la calidad de vida. Que a través de él podamos incluir proyectos de gran envergadura, de impacto socioeconómico, que ayuden a mitigar estos indicadores. Por eso estamos asociados todos los parlamentarios del norte de Santander con el ánimo que este proyecto nos pueda ayudar en los próximos 15 años a tratar de disminuir los indicadores de desempleo y informalidad que tenemos en nuestro departamento. El fondo contaría con aportes del Gobierno Nacional, de la Gobernación, municipios del área metropolitana y de la empresa privada. Todas esas iniciativas son muy provechosas para la región. Necesitamos poder atraer capitales, atraer inversión, generar empleo, desarrollo. Pero de nada sirven estas medidas si los ciudadanos no reaccionan y extreman los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. Todas las acciones que desde el Congreso de la República se hagan para reactivar la economía, reactivar los sectores productivos de Norte de Santander serán importantes. Por eso estas iniciativas en el marco del proceso legislativo pues son fundamentales para darle un oxígeno a la región. Con que come si no trabaja, entonces mejor ser responsable en eso que se vuelva a parar el país nuevamente. Para dinamizar el Fondo para el Desarrollo Integral y la Reactivación Económica para Cúcuta, este sería administrado por una junta técnica de delegados nacionales y departamentales en cabeza del ministro de Comercio, Industria y Turismo. Y en este recorrido en la ciudad de Cúcuta encontramos una de esas historias que sorprenden. Un colegio ubicado en la frontera donde estudian 1.600 niños, 1.400 son venezolanos y acompañamos a uno de ellos que nos explica cómo hace para llegar a estudiar. Este es el colegio llamado La Frontera, lo conocen como el megacolegio en Villa del Rosario y Cúcuta, norte de Santander. Laboratorios, computadores y alimentación hace que un cupo allí sea apetecido por padres y niños. Quien gestionó en su época como gobernador y lo inauguró es el hoy senador Edgar Díaz del Partido Cambio Radical. Por eso invitamos a todos los gobernantes a que no solo construyan en Frontera, sino que construyan muchos más colegios e instituciones educativas, porque la educación es la base del desarrollo de cualquier región. Lo paradójico es que aunque está en Colombia, del cupo total de 1.600 niños que estudian allí, 1.400 son venezolanos. Para ellos, hoy es un día feliz. Recibieron su cartón de grado. Dice compromiso académico por trabajo en casa. Felicitaciones. Pero ¿qué hay detrás de un infante venezolano para estudiar en Colombia y graduarse? Llegar a clase es una odisea. Los niños tienen que levantarse 3 horas antes, alistarse y caminar por trocha, en ocasiones hasta 2 horas de ida y otras 2 de vuelta. Usted sabe que los controles son fuertes, la guardia también cuando le da por molestar, venirnos con tiempo, alistarlos. Yo creo que para que para que ellos sean alguien, los papás tenemos que poner muchísimo, pero muchísimo de nuestra parte, si no, no van a hacer nada. Nosotros nos hacemos en esa reja al colegio que es tan gigante y los papás lloran, los papás siente uno la frustración, dice es que no sabemos a dónde más ir, qué tenemos que hacer, nos cierran todas las puertas y saber que no podemos darle solución. En el 2018, 1.000 cupos que generamos, que teníamos,
Fue 1.000 de 11.000 solicitudes aproximadamente. Con la convicción de que la educación es el futuro de los niños, el senador Edgar Díaz está gestionando otro colegio de estos donde sin distingo de género, edad y sobre todo nacionalidad estudien otros 1.600 niños. Gracias a Jairo por su informe desde la frontera. Y esta es una buena noticia para las regiones. La plenaria del Senado aprobó el proyecto que fija un incremento salarial para los concejales en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, quienes en su mayoría tienen honorarios por debajo del salario mínimo. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que establece un cambio en los honorarios de la mayoría de concejales del país. Hoy en Colombia hay 12.166 concejales, de los cuales 10.430 pertenecen a municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, quienes serían los beneficiados. Un concejal de un municipio de sexta categoría, que corresponde a casi el 90% de los concejales del país, percibe de un promedio mensual de 750.000 pesos. Además tienen que pagar sus prestaciones, por lo tanto les quedaría aproximadamente unos 650.000 pesos mensuales. Esto no corresponde ni siquiera a un salario mínimo legal vigente. Por esto, a partir de la aprobación de la ley, los concejales pertenecientes a más de 966 municipios tendrán un incremento por cada sesión con el objetivo de que en ningún caso sus ingresos sean inferiores al salario mínimo. Además, el municipio deberá pagarles su seguridad social. Más de 10.500 concejales, más del 90% de los municipios del país, nuestros concejales están siendo beneficiados con este proyecto de ley. Estamos salvando esa deuda histórica que teníamos. Hace justicia social, hace justicia política. Los concejales de cuarta, quinta y sexta categoría son los menos favorecidos en cuanto tiene que ver con sus honorarios. Y elevarlos a que tengan un salario mínimo legal más seguridad social es un gran acierto jurídico, social y político. Con la aprobación de la ley, el cambio será así. Un cabildante de sexta categoría que hoy ganaba por sesión 129.189 pesos pasa a ganar 212.312 pesos. Uno de quinta pasa de 170.991 pesos por sesión a 212.312 pesos. Y uno de cuarto pasa a ganar el mismo valor, pero ahora con el pago de seguridad social. La plenaria del Senado aprobó un proyecto para que las madres cabeza de familia condenadas por delitos menores puedan pagar sus penas con trabajo social y comunitario. De acuerdo con un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México, el 75% de las mujeres condenadas en el país son madres cabeza de familia. Ante este panorama, una iniciativa aprobada por la plenaria del Senado busca que ellas cumplan sus penas con trabajo comunitario. No es justo que por un delito menor una madre cabeza de hogar no tenga una segunda oportunidad. En este proyecto, esa medida sustitutiva o alternativa a la pena de prisión busca que, en lugar de ir a la cárcel, pues puedan prestar un servicio de utilidad pública y resarcir así, expiar así el delito que cometieron. De acuerdo a los autores de la iniciativa, el 30% de las mujeres que están en prisión han cometido delitos menores como el hurto simple o el microtráfico, y al estar en esta situación, sus hijos quedan desprotegidos. Además tiene un resultado natural positivo respecto a la reducción del hacinamiento, como muchos lo han dicho, pues al generar esa medida sustitutiva para las mujeres en condición de vulnerabilidad, les permite cumplir efectivamente su pena fuera del centro reclusorio, lo que evita en cierta medida la excesiva criminalización. El proyecto también establece que las mujeres capturadas en flagrancia y sean reincidentes del delito, les dictarán medida de aseguramiento en una cárcel para que no vuelvan a cometer este acto. La Comisión de Ética entregó el premio Luis Carlos Galán a una red universitaria que trabaja para concientizar sobre los efectos de la corrupción. Y también entregó el premio Pascasio Martínez de Ética Republicana a una menor de edad por la promoción de los valores éticos y defensa de los niños. La Comisión de Ética entregó las medallas Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción y Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana como reconocimiento a las personas y organizaciones que han trabajado por la defensa de valores en el país. Así como los ciudadanos tenemos que estar todos atentos a denunciar cuando las cosas se hacen mal, a reprochar socialmente a las personas que cometen actos de corrupción o de violencia, pues también tenemos que tener la capacidad de premiar a aquellas personas que lo hacen bien. La medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana fue
fue entregada a Ellen Mejía Jiménez, una niña de 11 años quien a través de sus redes sociales promueve mensajes de emprendimiento, empoderamiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los niños sí pueden hacer las cosas, porque muchos dicen o muchos me dijeron hace unos años, Ellen, no puedes lograr nada, Ellen, no vas a salir adelante. La medalla Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción fue entregada a la Fundación Red Universitaria Anticorrupción. Los jóvenes tenemos la capacidad de generar grandes impactos. No podemos pensar que por ser cortos en edad no podemos impactar a nuestra sociedad, no podemos generar un cambio en nuestro país y no podemos tener una esperanza de un mejor futuro. Como incentivo recibieron mención especial de reconocimiento el docente Giovanni Cogollo por su trabajo en la promoción de los valores humanos, el doctor José Urbano, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por su alto compromiso jurídico y ético con el desempeño de funciones. Un trino, el del presidente del Congreso, Arturo Char Chalhup, en la cuenta @ArturoCharC. Con la aprobación de la Ley de Emprendimiento se facilita la creación y activación de las MIPYMES, desarrollando acciones como agilizar procesos, trámites y tarifas, garantizando el acceso a las compras públicas, el financiamiento y la educación para el emprendimiento del país. Y el del senador John Harold Suárez Vargas del Partido Centro Democrático en la cuenta @JHSuárezB. Aprobamos en la plenaria del Senado importante proyecto de ley que autoriza la estampilla pro hospitales públicos en Buenaventura, permitiendo fortalecer la red hospitalaria, con la iniciativa del Centro Democrático para una mejor calidad de vida para los bonaerenses. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley Reactivarte, el cual pasa a sanción presidencial. Esta iniciativa impulsará el trabajo de artistas, artesanos, bailarines, entre otros protagonistas de la economía naranja, que podrán acceder a recursos para financiar sus iniciativas. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Artesanos, bailarines, cantantes, artistas, editores, publicistas, todos hacen parte del sector de la economía naranja, uno de los más afectados por la pandemia, con la pérdida de 61.000 puestos de trabajo. José Villanueva, oriundo de Monpós, trabaja la orfebrería desde hace 50 años, con lo cual ha logrado sacar adelante a su familia. Este año, por el bajo flujo de turistas, las emblemáticas filigranas ya no se venden como antes. Nos ha estado dando duro y los trabajos se han paralizado totalmente. La ley busca darle piso a Foncultura, el fondo a través del cual se busca impulsar y reactivar el sector que tanto bienestar nos brinda a todos. Un nuevo fondo que busca que de verdad muchos proyectos culturales regionales puedan llegar a ser una realidad y que podamos nosotros, colombianos, conservar, proteger nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. La ley Reactivarte contempla además la reducción de la tarifa de retención en la fuente a actividades que incluyen edición de libros, distribución de películas cinematográficas, actividades de fotografía, de espectáculos en vivo, entre otras. Hacer la reducción del 4% en la retención a la fuente para 27 actividades culturales y creativas del país. Y por último, también va a permitir el retorno del 20% de los recursos de estampilla Procultura para esos municipios que hayan cubierto ese pasivo pensional. Desde el Gobierno Nacional y desde el sector de la llamada economía naranja, celebran la aprobación de esta iniciativa que pasa a sanción presidencial para convertirse en ley. Estamos pensando mucho en los alcaldes y los mandatarios locales, porque les estamos flexibilizando el uso de unos recursos para que también puedan apoyar proyectos artísticos y culturales. José agradece este impulso a uno de los sectores más afectados. Que necesitamos el apoyo del Estado para poder seguir en lo nuestro, lo que nos gusta. Al igual que Isabela, escritora de 24 años. Como escritora juvenil colombiana, quiero agradecerles por apoyar la industria creativa y la industria literaria. Reactivarte. Gracias por apoyar a los artistas.